de vuelta. Hoy jueves 17 de octubre, el Consejo Nacional Electoral convoca oficialmente a las elecciones seccionales del próximo 23 de febrero. ¿Cómo avanza el cronograma electoral? ¿Hay campaña anticipada? ¿Será sancionada? Este y otros temas los analizaremos con nuestro invitado. Juan Pablo Pozo, vocal del Consejo Nacional Electoral. Doctor Pozo, buenos días y bienvenido a este espacio. Hoy se da ya la convocatoria a las elecciones seccionales del próximo febrero 2014, pero con la convocatoria también vienen ciertas prohibiciones. Bienvenida. Efectivamente, Marcela, muchas gracias por la invitación. Hoy hacemos ya la convocatoria de elecciones de un proceso que lo venimos trabajando desde hace aproximadamente 7 meses. Pero el día de hoy, ya casi 4 meses de proceso electoral, estamos convocando oficialmente. Recordemos que la elección va a ser el próximo domingo 23 de febrero y vamos a elegir más de 5.680 dignidades a nivel nacional, entre alcaldes de los 221 cantones, prefectos, viceprefectos o prefectas, viceprefectas, concejales urbanos, concejales rurales y juntas parroquiales. Que podrían intervenir más de 50.000 personas en este proceso, lo ha dicho el presidente del CNE. Efectivamente, hoy hacemos la convocatoria, desde mañana ya están habilitadas las más de 124 organizaciones políticas que se encuentran habilitadas para poder presentar sus candidatos a este proceso electoral. Por el número de dignidades de elegir, pensamos que entre 40.000 a 50.000 candidatos se podrían presentar en este periodo que está contemplado desde el 18 de octubre hasta el 21 de noviembre. ¿Qué contempla este periodo? Le hablaba también de las prohibiciones, entre ellas de hacer campaña electoral. Efectivamente, hay que decir de forma muy clara, el Código de la Democracia señala que todos los actos de pre-campaña o campaña anticipada son infracciones electorales. Por tanto, nosotros hemos definido un periodo de campaña electoral que va desde el 7 de enero del próximo año hasta el 20 de febrero del próximo año. Todo lo que se haga antes es considerado pre-campaña o campaña anticipada. Pero para eso también el Consejo Electoral ya ha definido que todos los candidatos, obviamente tenemos que para esto que se den 2 presupuestos. Uno, de que todos estos candidatos salgan de procesos democráticos internos de las respectivas organizaciones políticas. Lo cual, doctor, no se está dando en realidad, ¿no? Porque ya vemos algunas intenciones de determinados candidatos que han manifestado precisamente que van a terciar en las próximas elecciones, pero no precisamente vienen de estos procesos internos de las organizaciones. ¿Cómo proceder en este caso por parte del CNE? Marcela, para eso es importante señalar cuáles son los mecanismos de los procesos de democracia interna, los que establece el propio código. Unas de estas pueden ser primarias abiertas o primarias cerradas o asambleas generales, dependiendo de los estatutos orgánicos propios de la organización política. Siendo así, ningún candidato que no salga de estos mecanismos podrá ser habilitado o inscrito dentro del periodo correspondiente. Es el Consejo Nacional Electoral el que entregue el aval, el que emite el informe respectivo. Por tanto, solo con este aval, solo con este informe podrán inscribirse dentro de este periodo. Es decir, todos los candidatos, todas las organizaciones políticas tienen que cumplir de manera estricta estos procesos que establece el Código. Doctor, usted decía el tema de las prohibiciones también en cuanto a la campaña electoral, ligándola con la campaña anticipada, la pre-campaña que evidentemente se está dando en el país y nosotros de aquí, concretamente en la ciudad de Quito, la hemos visto. Pero también el Código de la Democracia establece el hecho de que no se puede hacer esta campaña anticipada, pero para las instituciones públicas sí hay la posibilidad de hacerlo, si es que esto conlleva una información y difusión de planes, proyectos y demás, pero eso puede ser utilizado también como campaña por ciertas autoridades que quieren reelegirse. Sí, efectivamente, decía hace un momento que hay que dividir los aspectos en uno administrativo y uno jurisdiccional. En el tema administrativo, que es nuestras competencias, nosotros hemos definido que todo acto de pre-campaña, una vez que así se define, es decir, que tengamos el candidato inscrito dentro del periodo correspondiente y que veamos que efectivamente, una vez que estamos haciendo el monitoreo respectivo en las 24 provincias, nosotros imputamos eso al gasto electoral, al límite del gasto que establece el Código de la Democracia. Por tanto, ni ese gasto, ni el valor de promoción electoral que a través del Estado, el Consejo Electoral, da un fondo a los respectivos candidatos podrá ser asignado si ya el candidato ha utilizado tanto el gasto como la promoción electoral. Pero esa imputación del gasto electoral se hace luego de las elecciones. No, nosotros primero hacemos la asignación del fondo de la promoción electoral, que es para que sea gastado, si valga la redundancia, dentro del periodo de campaña electoral. Por tanto, si ese candidato ya utilizó en sus actos de pre-campaña o campaña anticipada, nosotros ya no le asignamos el fondo de promoción electoral. Pero eso no quita la segunda vía, que es la vía jurisdiccional,
Constitucional, considerando que es una infracción electoral, se remite el expediente respectivo al Tribunal Contencioso Electoral. A eso me refiero, que puede ser luego de las elecciones, una vez que el candidato hizo pre-campaña, ya ganó, ¿ya qué importa? Eso es luego de las elecciones, porque así lo establece el Código. Dice que 90 días posteriores al acto electoral, es decir, desde el 23 de febrero en adelante, 90 días, recién ahí el responsable del manejo económico tiene que remitir todos los expedientes respectivos al Consejo Electoral para su análisis y, de ser el caso, pasar al Tribunal Contencioso Electoral. Pero esto, Marcela, la posibilidad, el único principio fundamental para el desarrollo de las campañas es la equidad. Por tanto, aquí hay varias instituciones que tienen competencias y que tienen que actuar dentro de este periodo importante. Entre otras. Contraloría General de Estado, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, porque necesitamos que se realice esta campaña, este proceso electoral, en las condiciones más equitativas posibles para todos los actores. Decía usted, el Consejo Nacional Electoral está desde este momento ya monitoreando esta especie de pre-campaña que se está dando a nivel nacional. Efectivamente, estamos trabajando en las 24 provincias. Obviamente, ¿cuáles son los datos que tienen? Bueno, este rato, lo importante de esto, Marcela, es poder determinar si efectivamente esas personas que hoy estarían haciendo actos de pre-campaña o de campaña se inscriben como candidatos. Por ejemplo, caso concreto, la denuncia de Alianza País contra el precandidato Antonio Ricaurte. Ya ha habido un pedido formal de parte de la organización política al CNE. Efectivamente, se está monitoreando todos los actores políticos. Es importante, si el señor Ricaurte se inscribe como candidato, obviamente tendrá que levantarse los informes correspondientes, no en el solo caso de él. Realmente estamos haciendo un monitoreo a nivel nacional de todos los actores políticos, pero tiene que cumplirse un principio, que es inscribirse dentro del periodo correspondiente. Pero se está dando esta 18 de octubre, 21 de noviembre. Adicionalmente de estos actores políticos determinados. Sí, vemos que hay un movimiento electoral, sin duda, y tenemos que hacer que se respete el Código de la Democracia. Vamos a entrar en una campaña próximamente también con los jóvenes, que se llama No Somos Clientes, Somos Ciudadanos, con el fin de que los candidatos también, dentro del periodo correspondiente, que es la campaña electoral, se puedan enfocar en sus planes de trabajo. Están prohibidas las dádivas, las donaciones. Ya hubo una sanción a un candidato anterior, candidato a la presidencia de la República. Por tanto, esperamos hoy, que son más de 5.600 dignidades de elegir, más de 50.000 candidatos, que podamos hacer que se pueda cumplir lo que establece la Constitución y el Código de la Democracia. En otro tema, doctor Pozo, ya se inició la capacitación para la recolección de firmas del colectivo Yasunidos. ¿Cuándo termina esta capacitación y desde cuándo corre el plazo de 180 días para recoger las firmas? Sí, Marcela, conforme a lo que estableció la Corte Constitucional, nosotros se ha ordenado la entrega ya de los formularios respectivos. El movimiento que estaba solicitando esto solicitó una capacitación. Inmediatamente, como organismo electoral, hemos dado todas las facilidades a los ciudadanos para que se capaciten. Ya se entregaron los formularios con fecha 14 de octubre. Lo que quiere decir que el plazo está corriendo de los 180 días. Nuestro reglamento señala que a partir de la entrega de los formularios empieza a correr el plazo de 180 días para recoger el 5% de firmas del Registro Nacional, es decir, 583.000 firmas. Por tanto, hasta el 14 de abril tendrán la posibilidad de presentar las firmas correspondientes, y de ahí el Consejo Electoral tiene 30 días plazo para poder hacer la verificación de firmas, y una vez que cumplamos ese procedimiento, poder emitir el informe de legitimidad y ver si es que se han adjuntado las firmas que exige la ley, y en este caso el reglamento. Si es que recogen las firmas, si es que se autoriza por parte del Consejo Nacional Electoral, va a la Corte Constitucional para calificar la pregunta. Efectivamente. ¿No debería ser al revés? Ese es el cuestionamiento que se ha hecho. Ese es el procedimiento que estableció la Corte. Personalmente tengo el criterio que debió haber sido primero el dictamen de la Corte. Eso es un tema personal. Soy muy respetuoso de las competencias de los organismos y las instituciones. En este caso, a nosotros como Consejo Electoral nos compete dar el informe de legitimidad luego del 14 de abril, y luego la competencia ya recae en la Corte Constitucional de decir si es que la pregunta es constitucional o no es constitucional. La declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional no se contrapone con la recolección de firmas de una eventual consulta popular. Son dos mecanismos que establece la Constitución. En este caso, nosotros la competencia es una vez que esta consulta popular ha sido a través de una iniciativa ciudadana. Por tanto, al Consejo Electoral hoy le corresponderá presentar ese informe de legitimidad y luego a la Corte, en sus competencias, determinar ese control previo de constitucionalidad conforme el mecanismo que ha establecido la Corte. Un último cuestionamiento, doctor.
doctor, si me permite. El presidente de la República ha insinuado ayer, y lo hizo en días pasados también, la revocatoria del mandato a ciertos asambleístas que, según su juicio y los del partido oficialista, se han apartado un poco de la línea partidista ideológica impulsada desde el Movimiento País. Esto también, de alguna manera, si es que se da, le competirá al Consejo Nacional Electoral. Tienen que recoger, me parece que el 10% de las firmas que constan en el padrón electoral, ¿no? Marcela, la revocatoria de mandato es una figura de democracia directa que establece tanto nuestra Constitución como nuestro ordenamiento jurídico, Código de la Democracia. Y para eso establece también unos procedimientos respectivos. Por ejemplo, una revocatoria de mandato no puede ser presentada ni dentro del primer año de funciones ni dentro del último año de funciones. Es decir, para presentar a una autoridad debe haber transcurrido ese plazo y no debe ser dentro tampoco del último año. Esto implica, obviamente, la recolección de firmas, un porcentaje de firmas. Y de parte de la ciudadanía, ¿no? De parte de la ciudadanía. ¿No lo puede hacer en este caso una autoridad? No, podría impulsar una autoridad, pero es la ciudadanía la que presenta las firmas. Además de eso, esas firmas tienen que ser presentadas de la respectiva jurisdicción. Es decir, si se va a revocar el mandato de una jurisdicción del Cantón Quito, tienen que ser firmas de esos habitantes, de esos ciudadanos de esa respectiva jurisdicción. Existe una serie de procedimientos, es una figura que establece la Constitución dentro de esta democracia directa y nos corresponderá, si es que llegaría cualquier solicitud dentro del periodo correspondiente, igualmente verificar firmas, presentar el procedimiento e inmediatamente, si es que se cumplen el número de firmas dentro de los plazos respectivos, convocar a una revocatoria de mandato para que sea la ciudadanía la que decide sobre su autoridad. Y en una eventual consulta popular sobre el tema Yasuní, ¿el presidente podría también incorporar otras preguntas? En este caso estamos básicamente con la pregunta presentada y que ha sido remitida en este caso al Consejo Nacional Electoral, pero claro, con el procedimiento que hoy estableció la Corte Constitucional, hoy toda petición de pregunta nosotros tenemos la obligación de entregar formularios indistintamente de que esa pregunta sea constitucional o no. Le corresponderá primero la recolección de las firmas y luego le corresponderá... Pero se podría hacer una consulta popular con una o más preguntas desde diferentes sectores. Sí, eso tendría que ser a través de la iniciativa ciudadana de recolección de firmas. Doctor, muchísimas gracias Siempre por habernos es un gusto. acompañado. Gracias, Marcelo. Un gusto igual. Nos vamos a una pausa comercial y continuamos luego con más información. Quédese aquí.